Hola a todos, en esta microclase vamos a resolver la tarea número 1 del nivel de undécimo. Vamos a resolverla así en video para que veamos lo que hay que hacer en cada uno de los ejercicios. Empezamos por las preguntas de marcar con X. En estas preguntas de marcar con X tenemos la primera, que es de falso o verdadero. Tenemos que decir si la proposición 1 y la proposición 2 son falsas o verdaderas. Entonces para eso dice que tenemos que considerar que f y f-1 son funciones inversas, ¿ok? Entonces tenemos la función f que va de a en b. Entonces básicamente esto lo que nos están diciendo es que tenemos un dominio que es a y tenemos un codominio que es b para la función f, y esto va de a en b, es decir, va en esta dirección. Esta es la función f. Entonces este es el dominio y este es el codominio. En las funciones inversas lo único que sucede es que ahora el que era el codominio pasa a ser el dominio y el que era el dominio pasa a ser el codominio. Por eso se llama función inversa, o sea, va en la dirección contraria. La dirección de la función normal es para allá y la dirección de la función inversa es al revés, por eso se llama inversa. Entonces aquí nos dicen, en la función este es el dominio, este es el codominio. En la función inversa, entonces este sería el dominio, este sería el codominio. Ven que están invertido el orden del a y el b. Básicamente eso es lo que me están diciendo. En la función normal tenemos a como dominio, b como codominio, y en la función inversa es al revés. Entonces el b sería el dominio y a el codominio. Entonces por lo tanto esto es verdadero, ¿ok? Luego dice que si en el gráfico de la función tenemos, de la función f, de la función normal, en la dirección normal, tenemos que el 1 se relaciona con el menos 2 y tenemos que el menos 3 se relaciona con el 4. Básicamente eso es lo que nos están diciendo. Si tenemos estos dos, si lo vemos en diagramas de Venn, entonces este sería el dominio, este sería el codominio, y tenemos sus pares ordenados. El 1 se relaciona con el menos 2 y el menos 3 con el 4. Entonces el punto 3, menos 4 pertenece a la función inversa. Entonces en la función inversa lo que nos están diciendo es que debería existir la siguiente relación, 3 con el menos 4. Esto no lo sabemos a ciencia cierta, esto no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que el 4, menos 3 sí está en la función inversa, ¿verdad? Porque sería esta dirección, pero ahora tomándolo de derecha a izquierda, el 4 de primero y el menos 3 de segundo. Esta sería la verdadera, pero el menos 4,3 no lo sabemos. Este no sabemos si viene o no viene en la función inversa. Por lo menos no tenemos los datos. Entonces, como no lo tenemos con certeza, vamos a decir que esto es falso. Por lo tanto, de las verdaderas, la única es la A, ¿verdad? La proposición 1. ¿Okay? Siguiente pregunta. Se consideren las siguientes representaciones de gráficas de una función. ¿Cuál de ellas representa la función a una función y su inversa? ¿Okay? Entonces, para eso podemos hacerlo de dos maneras. Podemos ver los dos puntos que tenemos aquí, ¿verdad? Esta es la función f, y luego en la g tenemos los siguientes puntos, este de acá y este punto de acá. Entonces en f, ¿cuáles puntos tenemos? Tenemos este punto que está aquí sería el 0,5, ¿verdad? Porque la altura en y es 5. En x no se movió, si estábamos aquí no se movió ni para la derecha ni para la izquierda, solo subió, por lo tanto en x es 0 y en y es 5, ¿verdad? En la misma f, el otro punto que tenemos es aquí el 4. Ese punto sería 4, ¿verdad? Porque si yo empiezo aquí en el origen, me tengo que mover 4 a la derecha, y luego en altura no tengo que subir ni bajar, por lo tanto es 0. Entonces tenemos esos valores para f. Luego para g tenemos los siguientes valores. Si fuera la función inversa, tendrían que aparecernos estos mismos valores, pero al revés, ¿verdad? El 0,4 y el 5,0. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver en g. En g tenemos este punto. Este punto de aquí, vean que solamente subió hasta donde estaba la altura 4, por lo tanto sería 4 de altura, 0 en x. Y este otro punto de acá, en g, sería se movió hacia el 5 a la derecha, eso quiere decir que en x lleva un 5 y no subió ni bajó, por lo tanto es un 0. Entonces estas serían funciones inversas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen los mismos valores, nada más que en orden invertido, ¿verdad? Aquí tenemos 0,5 y aquí tenemos 5,0. Aquí tenemos 4,0 y aquí 0,4. Esto es como si yo tuviera en diagramas de Venn lo siguiente:
0,5, o sea el 0 se relaciona con el 5, y tengo el 4,0, el 4 se relaciona con el 0. En la función inversa entonces debería suceder lo contrario, y aquí lo tenemos, ¿verdad? El 0 con el 4, que sería este, y el 5 con el 0, que sería este. ¿Okay? Esa sería la explicación. Siguiente, esta de acá vamos a hacer el mismo análisis, ¿verdad? Tenemos la función j. En j, ¿cuáles pares ordenados tenemos? Tenemos este que está acá, que si yo me ubico siempre en el origen para llegar a ese punto, ¿verdad? Solamente tengo que subir 1, por lo tanto de altura 1, no me muevo hacia la derecha ni a la izquierda. Y el otro punto que tengo aquí es, estoy en el origen, ¿qué tengo que hacer? Moverme 1 a la derecha y no tengo que subir ni bajar. Esos son los puntos de j. Ahora vamos a ver los puntos de h, que es la siguiente función, esta que está acá. Aquí tenemos este punto y aquí tenemos este punto. Entonces, este punto de aquí, tengo que moverme 1 a la izquierda. 1 a la izquierda es menos 1. No tengo que subir ni bajar, por lo tanto, menos 1,0. Y tenemos el siguiente punto, que sería este que está acá, que es bajar 1 a la altura menos 1, por lo tanto es 0, menos 1. Si vemos, aquí tenemos el 0,1, aquí tenemos el 1,0. Esto si lo vemos en diagramas de Venn, viendo la función j, sería el 0 se relaciona con el 1 y el 1 se relaciona con el 0. ¿Okay? Y entonces para que fuera la inversa, digamos j a la menos 1, tendríamos que tener el 1 con el 0 y el 0 con el 1. Pero lo que tenemos es el menos 1 con el 0 y el 0, menos 1. Por lo tanto, estos no coinciden con los valores que estamos esperando. Por lo tanto, esta no sería o no corresponde a la gráfica de una función y su inversa. Entonces solamente la 1. Esa es la respuesta correcta. En el siguiente ejercicio nos preguntan que si tenemos nuevamente, ¿verdad?, una función y su inversa. Aquí podemos hacerlo de dos maneras. Podemos analizar los puntos, que eso se los voy a dejar a ustedes que lo hagan de práctica, que analicen estos puntos, ¿verdad?, a ver si son inversos entre ellos, o lo que podremos hacer es que ya como nos dan el criterio, directamente calcular la función inversa, que es lo que vamos a hacer para recordarnos cómo es el procedimiento para calcular la función inversa. En este caso yo cambio el f de x, lo pongo por una y, y el siguiente paso es despejar x, ¿verdad? Hay que despejar la x, y lo único que hay que hacer en este caso, en este ejercicio que está muy simple, es agarrar este más 2 y mandárselo a la y, pero en forma de menos 2. Entonces yo tendría y menos 2 es igual a x. Entonces esta sería la función inversa, nada más que normalmente la vamos a dar en términos de x. O sea, esto lo vamos a cambiar por una x y me quedaría x menos 2. ¿Ok? Entonces esta es la función inversa. Vengo y la busco acá, x menos 2. En este caso la correcta sería la A. Vamos al siguiente ejercicio, la 4. Aquí nos dan que la función, este es el dominio. Recuerden, antes de la fecha es el dominio de la flecha, y lo que está después es el codominio o ámbito, ¿verdad? En este caso vamos a decir ámbito, que es lo más correcto. Y tenemos esta función. Entonces se cumple que, vean que todas las opciones que vienen son iguales, ¿verdad? Si yo hago el despeje de esta función, ya cambié el f de x, lo cambié por una y de una vez, ¿verdad?, para evitar ese paso. Recordemos que para quitar una raíz, como estas raíces están cerrando todo, entonces primero tenemos que quitar la raíz, elevo al cuadrado al otro lado, me queda x menos un tercio, y para que la x me quede completamente despejada, quito este menos un tercio y se lo paso a donde está la y en forma de suma, y a la 2 más un tercio. ¿Okay? Y a la 2 más un tercio. Por lo tanto aquí la función inversa sería, voy a ponerlo aquí para que me quepa, borrar esto, aquí la función inversa sería esto que me quedó a este lado, pero en vez de escribirlo con una y, lo escribimos con una x, de esta manera. Entonces vemos que todas tienen ese criterio, ¿verdad? Todos tienen el mismo criterio. Entonces ahí no ganamos nada con calcularlo, porque todas las respuestas vienen con el mismo criterio. Ahí no está el problema. El problema está en la definición de dominio y codominio que hacen en cada uno de los ejercicios, bueno, en cada una de las opciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es la correcta. Simplemente lo que vamos a hacer aquí de la manera más sencilla es ubicar este que aparezca como dominio, ¿verdad? Porque la función inversa, ahora va a ser el dominio, y aparece en la primera opción y aparece en la tercera opción. Esta ya de por sí la descartamos porque el dominio no es el correcto.
Y ahora vamos a observar que este dominio, que es 1/3 más infinito, aparezca de segundo, aparezca después de la flecha, ¿verdad? Porque ahora va a ser el ámbito, y solamente aparece en la opción A, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Aquí tenemos el codominio, tiene que aparecer de primero, y el dominio tiene que aparecer de segundo, y solamente la opción A cumple con esa característica, por lo tanto esa es la opción correcta. ¿Okay? Continuamos ahora con la pregunta número 5. Bien, para resolver esta pregunta, la número 5, hay varias maneras de resolverla. Vamos a primero calcular la función inversa. Vamos a leer qué dice. Las siguientes proposiciones se refieren a la inversa de la función f dada por. Aquí nos dan la función f, ¿ok? La función normal. Nosotros vamos a calcular la función inversa. Entonces tenemos que f de x es igual a x al cuadrado más 2. Entonces vamos a sustituir aquí por una y. Tenemos menos x al cuadrado más 2. Y ahora vamos a despejar el x al cuadrado, en este caso la x. Este más 2 que está acá al lado derecho lo vamos a pasar con la y. Ahora menos 2, ¿verdad? Cambia de más a menos. Y nos queda menos x al cuadrado. Ahora vamos a quitar este menos que está acá. Está poniéndome negativa la x. La vamos a pasar aquí como menos y menos 2. Simplemente ponemos un menos al frente de todo lo que ve aquí. Esto lo encerramos entre paréntesis. Ponemos el menos al frente. Esto me queda x al cuadrado. Esto lo podemos resolver de una vez. Recuerden que este menos al frente del paréntesis simplemente me cambia los signos de lo de adentro. Me queda x al cuadrado. Y por último quitamos este elevado al cuadrado poniendo una raíz cuadrada del otro lado. Entonces nos quedaría de esta manera. Ya ahí está despejado. Entonces la función inversa en este ejercicio sería raíz cuadrada de menos x más 2. ¿Okay? Ahora vamos a analizar un momento el dominio y el codominio. En la función normal tenemos que el dominio es de menos infinito a 0, incluyendo el 0, y el ámbito es de menos infinito a 2. ¿Ok? Ahora, la función inversa, si existe, bueno, que es esta que tenemos acá, debería tener como dominio de menos infinito a 2 y como ámbito de menos infinito a 0, ¿verdad? Recordemos que cuando hacemos el cálculo de la función inversa se invierte el orden del dominio y el ámbito para la función inversa. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Entonces, con solo analizar este caso de aquí, deberíamos darnos cuenta que este punto 0, raíz de 2 en realidad no pertenece a la función inversa porque no cumple las condiciones de pertenecer al ámbito y al dominio, sobre todo al ámbito. Vamos a ver. Cuando nosotros de acá decimos que en la función inversa este valor es el intersección con y, lo que estamos diciendo es que en la función inversa el 0 se relaciona con raíz de 2. ¿Okay? Y acá nosotros podemos verlo, ¿verdad? Aquí el 0 sí pertenece a este intervalo, ¿verdad? El 0 estaría aquí de menos infinito a 2. Lo que nos está diciendo es que si lo imaginamos esto como si fuera una recta numérica, por aquí está el 2, ¿verdad? Aquí estaría el menos infinito. Y aquí dentro de ese intervalo tendríamos el 1 y tendríamos el 0. Por lo tanto el 0 sí pertenece a ese intervalo. Pero ¿qué pasa con el caso de raíz de 2, ¿verdad? Porque cuando decimos que el 0, raíz de 2 está en esta función inversa y que además es la intersección con el eje y, entonces estamos diciendo que el 0 está en el dominio y además estamos diciendo que el raíz de 2 está en el ámbito. Pero vemos que raíz de 2 se sale de este ámbito. ¿Por qué? Porque raíz de 2 es como decir 1,4 más o menos. Entonces, si nosotros analizamos este intervalo como una recta numérica, lo que estamos diciendo es, si por acá está el 0, entonces este intervalo empezaría aquí en el 0, digámoslo así, y nos iríamos hacia la izquierda hasta el infinito negativo, ¿verdad? Todos estos valores que están aquí pertenecerían a ese intervalo. Pero ¿qué sucede con raíz de 2? Raíz de 2 está, aquí está el 1, y como por aquí, si aquí está el 2, como por en esta parte de aquí estaría
raíz de 2, que es más o menos 1,4, ¿verdad? Entonces sería entre el 1 y el 2. Por lo tanto está afuera, no pertenece a este intervalo. Por lo tanto no podemos decir que la gráfica de la función inversa interseca al eje Y en 0,2, porque este valor 0, raíz de 2 no está dentro del ámbito definido. ¿Ok? Ahora, si nosotros hubiéramos analizado esto de otra manera, si nosotros hubiéramos analizado esto de la siguiente manera. Ahora, si nosotros hubiéramos analizado esto de otra manera, basándonos únicamente en el criterio de la función inversa, nos vamos a dar cuenta que 0,2 es un punto que sí aparece en esta relación de la función inversa. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo que el par ordenado 0, raíz de 2 es la intersección con el eje Y, significa que si yo evalúo esta función inversa, voy a cambiar aquí a azul, si yo evalúo esta función inversa en 0, el resultado debería ser raíz de 2. Vamos a hacerlo. Cuando hago la sustitución, simplemente lo que hago es que este valor de x lo voy a cambiar por el valor que me están indicando acá. Para hacer el cambio normalmente ponemos unos paréntesis para decir que ahí es donde estaba la x, ahora la vamos a cambiar por un 0 y le sumo 2. Esto lo hacemos en la calculadora. Ponemos raíz, primero la raíz, luego ponemos menos paréntesis 0 más 2 y le doy igual. En este caso me daría raíz de 2. Por lo tanto el 0, si yo lo uso, el resultado es raíz de 2. Por lo tanto el par ordenado 0, raíz de 2 sí es producto o sí aparece en esa función. Pero que aparezca no es garantía para que sea el punto de intersección o para que sea realmente un punto de esa función, porque el ámbito que nos están definiendo indica que la raíz de 2 no pertenece a ese ámbito. Por lo tanto, es como que yo estuviera diciendo que tengo aquí el 0 y está relacionándose con alguien que no existe dentro del ámbito. ¿Okay? Aquí tenemos el ámbito, tenemos todos los valores del ámbito, ¿verdad? Que son hasta el 0, ¿verdad? El menos 1, menos 2, menos 3, etc. Y aunque el 0 sí es parte del dominio, el 0 se me está saliendo y se está relacionando con alguien que está afuera del ámbito definido. Por lo tanto, ahí no podemos decir que este punto pertenezca a la función inversa o que sea la intersección en el eje Y. ¿Okay? Aunque sí es producto de, si yo saco la función inversa, sí lo encuentro dentro de la evaluación de la función inversa, pero se me sale del ámbito definido. Entonces hay que tener ese cuidado, porque si no está dentro del ámbito, no lo podemos incluir dentro de la función inversa. Por lo tanto, en este caso, solamente la 1 es la correcta. Ahora vamos a desarrollar esta, ¿verdad? Aquí nos preguntan cómo calcular la función inversa de ese criterio que viene ahí, de ese ejercicio, que esto lo vamos a hacer similar a pues lo como hemos estado haciendo en los demás ejercicios, ¿verdad? Este f de x lo voy a cambiar por y, entonces me queda menos 2 más 5x entre 9. Y vamos a empezar despejando, quitando este 9. ¿Por qué este 9? Porque este 9 está dividiendo a todo, ¿verdad? Entonces a él nadie lo está afectando, él está afectando a todos los demás. Entonces es el primero que vamos a quitar. Quito el 9 que está dividiendo, se lo mando a la y a multiplicar y lo escribimos de esta manera, 9y, ¿verdad? 9 por y, 9y. Luego me queda menos 2 más 5x. Siempre dejamos el conjunto o el término del x, lo dejamos de último, por lo tanto vamos a quitar este menos 2, quedaría 9y más 2. Aquí tengo 5x. El 5 está multiplicando ahora, es el último que voy a quitar, pasa a dividir. Recuerden que cuando pasa a dividir no cambia de signo, aquí sigue siendo positivo. Me quedaría de esta manera, ¿ok? Entonces 9y más 2. Esto es la función inversa, nada más que lo vamos a escribir con términos de x. Entonces la función inversa sería igual a esto mismo que nos quedó ahí, el 9, la y, pero no vamos a escribir y, sino que lo vamos a poner en términos de x, y debajo el 5. Esta sería la respuesta para este ejercicio. Con esto ya tendrían los 3 puntos. Luego de esta otra pregunta tenemos, dice que se decide abrir una nueva planta de fabricación. Los analistas de la empresa han establecido que una función razonable para el costo en dólares de producir X artículos es esta, ¿verdad? Entonces X son artículos y el resultado de evaluar todo esto es el costo total por producir esos artículos. Entonces nos dicen, determina el costo total por producir 50.000 artículos. Esto es X, ¿verdad? Entonces en la A lo que vamos a hacer simplemente es
evaluar esa función si los artículos fueran 50.000, o sea, si las X fueran 50.000. Por lo tanto, tenemos 500.000 más 4,75 y aquí está la X, pero no vamos a escribir la X, sino que vamos a poner el valor que nos están dando para evaluar, en este caso 50.000. ¿Ok? Y esto lo metemos en la calculadora, lo hacemos manualmente como ustedes quieran, ¿verdad? Voy a hacer una calculadora, solo metemos esto que está aquí, ponemos 500.000, ¿sí? Más 4.75, entre paréntesis ponemos 50.000. Nos dice que el costo total por producir 50.000 artículos sería de 737.500. Entonces 737.500. Ahí pues nosotros ponemos la respuesta, ¿verdad? El costo total por producir 50.000 artículos es de 737.500 dólares, ¿verdad? Porque pareciera que aquí el monto viene en dólares. Ahora la pregunta B es diferente. Lo que nos dicen es ¿cuántos artículos se produjeron si el costo total es de 561.000 colones? Entonces aquí lo que nos están diciendo es, ya se calculó, ¿okay? Ya se hizo esta fórmula, 500.000 más 4,75, ya se calculó, y no sabemos cuántos X son, ¿verdad? Pero sí sabemos que el resultado es de 861.000 dólares, ¿ok? Entonces cuando me dan el resultado yo lo sustituyo por todo esto que viene aquí, porque eso es una Y, digámoslo así. Entonces todo lo que viene ahí lo quito y pongo el resultado acá, ¿okay? Una cosa es que me den los artículos, que son las X, entonces lo pongo donde va la X. Otra cosa es que me den el costo, que el costo aquí está, ¿verdad? Representado por esta C, entonces tengo que quitar la C toda completa y ahí voy a poner el valor que me están dando. Entonces esto simplemente es un despeje, ¿verdad? Tenemos que despejar la X. Entonces este 500.000 que está aquí positivo se lo voy a mandar al 861.000, pero ahora restando, entonces resto estos 500.000 y me queda aquí al lado derecho, me queda el 4.75x. Entonces resto de esto, me queda 361.000 y aquí tengo 4,75x. El 4,75x se está multiplicando, ahora lo paso a dividir, entonces esto me quedaría 361 dividido entre 4,75 y este va a ser el resultado de X. Lo hacemos en la calculadora, 361.000 dividido entre 4,75, esto es igual a 76.000. Entonces X es igual a 76.000, por lo tanto aquí lo que me están diciendo es que si se producen 76.000 artículos, el costo es de 861.000 dólares. Si ustedes tienen dudas de que este sea realmente el valor, ¿verdad? Entonces lo que hacen es, como en el ejercicio inicial, en vez de poner 50.000 ponemos 76.000 y nos resolvemos la operación, nos tiene que dar 861.000. Vamos a hacer un momento para que ustedes vean que es correcto ese valor. Tenemos 500.000 más 4.75 y entre paréntesis ahora va a poner el valor que encontramos, que es de 76.000 y el resultado es de 861.000. ¿Okay? Esa es una manera de una vez verificar, comprobar que ese dato sea el correcto. Ahora aquí esta está bastante sencilla, ¿verdad? Nos dicen, para el caso de la siguiente función exponencial, determina las características que se solicitan. El criterio de la función que nos están dando es esta, ¿ok? Entonces nos preguntan por el dominio. El dominio, recordemos que el dominio siempre es el que está antes de la flechita, por lo tanto el dominio es R, o ustedes pueden, si les gusta, poner menos infinito a más infinito, ¿verdad? Cualquiera de las dos está correcta, pero en este caso, como lo que viene aquí es R, lo mejor es poner R. Y el ámbito es el segundo que viene, que sería R más, ¿verdad? Que recuerden que R más es como decir de 0 a más infinito sin incluir el 0. Ustedes escogen el que más les guste, pero sí les recomiendo que si viene así, pues usen esa notación. Y luego f de menos 2. Entonces f de menos 2 es agarrar la función que me dan, el criterio este que está aquí, que es 1/3 elevado a la menos x,
ahí está la x, pero no voy a poner la x, sino que voy a poner un par de paréntesis, adentro voy a poner el valor que me indican, que es menos 2, y eso lo meto en la calculadora a ver cuánto da. Entonces pondría paréntesis, un tercio, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, no, elevo aquí pongo exponente, menos, pongo paréntesis, y dentro del paréntesis otro menos, y le doy igual, en este caso me da un noveno. Entonces en realidad aquí en este espacio lo que tenemos que escribir es el resultado, que es un noveno. Si quieren ustedes lo pasan ahí a decimales, que en decimales sería 0,01, perdón, 0,1 periódico ahí, pero se puede dejar como fracción. De hecho es preferible que lo dejen como fracción. Y ya para terminar la tarea, este último caso, tenemos una función exponencial, que era como el ejercicio un poquito más complejo que venía. Recordemos que para resolver ecuaciones, en este caso no es función sino ecuación, eso les mencioné en la clase. Para resolver ecuaciones exponenciales, lo que hacemos es que el número grande tratamos de factorizarlo para que me quede en términos del número pequeño que viene ahí. En este caso 25, sabemos que se puede dividir entre 5, el resultado sería 5, 25 entre 5 más 5, y 5 se puede factorizar o simplificar por 5 y el resultado sería 1, 5 entre 5 es 1. Entonces 25, aquí lo que estamos encontrando es que 25 es lo mismo que decir 5 por 5. 5 por 5 en notación de potencia sería 5 a la 2. Por lo tanto, vamos a sustituir este 25, no lo vamos a escribir más, sino que vamos a poner su versión en potencia, que sería 5 a la 2. Aquí cambié esto, ¿verdad? Por eso pongo paréntesis, porque ahí hice una sustitución. Y en la parte de arriba tenía 4x. Luego, esta parte, como el 5 está abajo, de una vez vamos a pasarlo para arriba, ahí donde está el 1. Recordemos que lo único que tenemos que hacer es anteponerle un menos al exponente que traiga. En este caso el exponente que trae es menos x al cuadrado. Entonces yo simplemente le antepongo un menos y con eso ya yo puedo pasarlo para la parte de arriba. Resolvemos esto. 2 por 4 es 8. Tenemos 5 a la 8x. Y en este otro lado tenemos 5 a la menos x al cuadrado. Nosotros lo que buscamos es que nos quede la misma base al lado izquierdo, al lado derecho. Son la misma, entonces las puedo eliminar. Y solo voy a trabajar con la parte de arriba, que sería 8x igual a menos x al cuadrado. Como este x tiene elevado al cuadrado, por lo tanto esto va a ser una ecuación cuadrática. Entonces en las ecuaciones cuadráticas pasamos todos los valores al lado izquierdo, por lo tanto todo este numerito x al cuadrado negativo lo voy a pasar aquí a acompañar al 8. Normalmente el cuadrado se pone de primero, entonces como estaba negativo lo voy a poner de primero. Este 8 aquí está positivo, entonces ahora sí tengo que poner ese positivo explícito. Y aquí pongo 0, ¿por qué? Porque el que estaba ahí ya no existe. Y lo único que me quedó es nada. Nada en matemáticas se representa con un 0. Vamos a la calculadora y ponemos el modo de ecuación cuadrática, que en este caso sería menú menos 2, y ponemos los valores. El a es el que viene junto al x al cuadrado, que aquí no se ve nada, significa que ahí hay un 1 positivo. Ese es el a. Ponemos el a, que es 1. Ponemos el b es el que viene junto a la x, que en este caso es este 8 positivo. Ponemos el 8. Y el c es el que viene después de eso, pero no hay nada. Entonces cuando no hay nada es un 0. ¿Okay? Entonces ponemos 0. Le damos igual. Nos dice que x1 es igual a menos 8 y x2, recuerden que en esta siempre nos van a dar dos soluciones, bueno, cuando el discriminante es mayor que 0, recordemos. En este caso las soluciones serían x1 igual a menos 0 y x2 igual a 0. Por lo tanto la solución a esta ecuación sería el menos 8 y el 0, las dos son soluciones. Entonces lo que hacemos es que las ponemos en llaves para significar que son varios elementos y que el primer elemento es el menos 8 y el segundo elemento es el 0. ¿Okay? Con esto resolveríamos la primera tarea de este cuatrimestre. Espero que les ayude y que les aclare lo que había que hacer ahí. Nos vemos.